¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Otra edición de esto que es Somos Debate, esta propuesta periodística y política que compartimos todos los miércoles a las 22 a través de Somos Noticias y Somos Paraná, en el canal nuestro de la capital entrerriana. Y esta semana, dentro del ámbito político en la región, es clave para el sector del justicialismo. Ustedes recordarán, y lo habíamos dicho hace 7 días atrás, este viernes vence el plazo para la presentación de lo que va a ser las posibles listas internas para las elecciones previstas para en mediados de abril en la provincia de Entre Ríos. Hace 7 días atrás aquí estuvo una destacada dirigente del justicialismo como es Mirta Nasta, 50 años de militancia como ella lo definió, fue funcionaria de Mario Moyne, de Jorge Pedro Busti, de Enrique Tomás Cresto, es decir, tuvo distintos cargos y aquí en esta visita hizo pública una carta como militante donde pide la participación para todos los sectores, abrir las puertas al juego, no presentar una lista única, pero sí tener espacio para todos los sectores más que una lista impuesta por las autoridades provinciales. Para hablar sobre lo que viene, por estas horas que se están viviendo dentro de esta interna de justicialismo y cuál es la posición de distintos grupos, porque convengamos que hay diversos sectores de justicialismo que están buscando la unidad, el diálogo, tal vez una lista de consenso, pero entre todos los sectores y no impuesta por algún sector político del justicialismo. Porque no olvidemos, estamos hablando de uno de los sectores políticos o el más importante de los últimos 30 años en la provincia de Entre Ríos, como es el Partido Justicialista. Y para hablar de esta situación hemos convocado al dirigente Carlos Albornoz, de la corriente Arturo Jaureche, de la ciudad de Paraná, y además actualmente es secretario general del Consejo Departamental de Justicialismo. Carlos, muy buenas noches y gracias por venir a este espacio. No, gracias a vos y gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo ve toda esta situación política la corriente Arturo Jaureche? Nosotros hemos tenido 3 plenarios en estos últimos días, en la cual lo conduce el compañero Julio Solana, actual diputado nacional, y hemos definido distintas cuestiones de buscar desde el marco de la unidad o en el marco de que si tenemos que ir a la interna, iremos. La corriente de Arturo Jaureche, que lidera el compañero Solana, siempre ha participado y siempre ha sido un guido por el voto popular. A Julio Solana, a la vez que le tocó ser candidato a intendente, siempre lo hizo a través de la interna. O sea que en eso nosotros tenemos una experiencia que no le tenemos miedo a las internas. Ahora, cuando usted habla de una interna, ¿habla de una lista que esté representado todos los sectores del justicialismo? Yo creo que una lista de unidad en este marco de la situación política que se vive, el justicialismo no estamos nosotros en condiciones como para profundizar otra crisis. Se tendría que hablar con la mayor madurez posible, donde todos los sectores políticos internos del justicialismo están representados, pero con una cierta dosis de que el partido justicialista tiene que tener un condimento especial que serían qué posicionamiento vamos a tomar el partido con estas medidas que se vienen desarrollando políticamente, donde hay despido, donde hay ajuste, donde hay devaluación, donde el dólar se va prácticamente llegando a los 20 pesos. Digamos, un partido que a la vez sea la garantía de la gente, donde nosotros como una verdadera oposición tenemos que salvaguardar lo que son las necesidades básicas del pueblo. Carlos, yo le contaba ahí en la apertura que en ese mismo asiento hace 7 días estuvo la dirigente Mirta Nasta con 50 años de militancia y lo que ella cuestionaba y que decía, y cuestionaba es que por allá, los primeros días de marzo, tal vez fines de febrero, se hizo público una lista de unidad que apuntaba a las elecciones en un principio del 20 de marzo, que luego se postergan para abril, pero en esta lista de unidad se hablaba que el gobernador, Gustavo Bordet, sea el presidente, Sergio Uribarri, actual titular de la Cámara Baja y ex gobernador, delegado al Consejo Nacional Justicialista, y ellos querían más participación de otros sectores y no imponer una lista cerrada. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Nosotros tenemos, yo como afiliado y como militante, quiero ver cuál va a ser la posición que va a tener el justicialismo representando una lista única contra lo que yo te estaba expresando. El gobernador
por ser el jefe natural del justicialismo, porque nosotros lo tomamos así. Creo que siempre se ha dado así en el justicialismo. El gobernador es la conducción máxima. Pero en estos tiempos nosotros tenemos a nivel nacional un color político distinto al nuestro. Por ahí hay que tener mucho cuidado con algunas expresiones de unidad y ver después cómo vamos a ir desarrollando el tema. Ahora, si la lista de unidad sirve para contener al justicialismo y prepararnos para lo que es el 2017 y el 2019, me parece perfecto. Ahora, si la lista de unidad implica silencio ante el sector central, ante el gobierno central, y me parece que el justicialismo perdería el rol como oposición, es mi punto de vista. Carlos, que hablando de internas, uno se remonta, en algunos sectores se habla del 2002, y usted me recordaba creo que recién 2007 con Ruberto, que se presentó con uno de los sectores, y el otro era José Carlos Salle, ¿puede ser? Una de las últimas internas que ha tenido el justicialismo fue justamente para la candidatura a intendente en ese tiempo, que fue productiva y fue con mucha participación. Ruberto representaba algo nuevo, José Carlos Valle irrumpía en la actividad política después de haber sido juez de justicia y bueno, sale elegido a través del voto de los afiliados como candidato a intendente, que después fue el próximo intendente de la ciudad de Paraná. También hubo una con Gerardo González, un dirigente de Gerardo siempre, ¿no?, ha estado como para revalidar títulos por ahí, es el sparring del justicialismo. Ha tenido varias incursiones en eso, ¿no? Sí, es un compañero respetable, ¿no? Es verdad y es entendible, Carlos, lo que usted dice del año 2007, pero creo que la última, digamos, en serio, donde hubo chisporroteo, habrá sido allá por el año 2002, cuando salió Montiel del gobierno o estaba ya en el final. El justicialismo, a ver, si mal no recuerdo, nosotros tuvimos, Jorge Pedro Busti fue en el 2003, después fue gobernador, después creo que no tuvimos una interna. Claro, por eso le digo, el comienzo de las décadas del 2000 y después saltamos a este antecedente para intendente, pero no ha habido en los últimos 15, 16 años la famosa interna que yo viví, donde yo empecé a militar, digamos que en ese momento yo estaba en la FAJUT, que conducía Carlos Cristóbal Valetti, Mario Armando Moine contra Busti, que fue actual gobernador después, y el doctor Gan. Yo Fernando tenía 18 años y participé por primera vez en esa interna. Esa fue una interna apasionante. Y después la otra interna fue la de Martínez Garbino contra Jorge Pedro Busti en el 95, que volvía nuevamente por el retorno. Esas fueron internas muy apasionantes, de mucha competitividad, pero también dejaron secuelas muy profundas dentro del justicialismo, que ahí se profundiza la crisis, digamos, que por ahí los compañeros pedimos la militancia pide interna, pero también hay que tener mucha prudencia en pedir interna, porque hoy se está dando en el justicialismo que vos perdés una interna, te enojás y te vas, como pasó en esta última interna que vivió el justicialismo nuevamente bancando la lista oficial con la compañera Blanca Isneo Osune, por el otro sector, otros precandidatos a intendente, y que participaron. Y después no se vio el acompañamiento de ciertos sectores hacia la figura de la compañera Osuna. Y le pregunto, Carlos, en base a usted como militante, como hombre del Arturo Jauretche, y que además conoce tanto, porque un hombre que tiene más de 35, 40 años de militancia en el justicialismo. Yo tengo casi 50 años y soy afiliado del 85 en el Bueno, con más razón, le da más autoridad y más presencia. Uno de los sectores, cuando uno dialoga con los sectores del justicialismo, especialmente de distintos sectores, no se le perdona a las autoridades del partido lo que pasó con el tema intendencia de Paraná, haber perdido la intendencia, cómo se la perdió. Es decir, la posición y la imagen de Blanca Osuna fue impuesta dentro del justicialismo para competir con Barisco, y que no hubo consenso. Yo creo que pasaron muchos factores y lo que más molestó fue la incidencia de haber decidido nuestro espacio político, cuando digo que incidieron en determinadas cuestiones que son ajenas a lo propio del paranaense. A nosotros los justicialistas, los peronistas paranaenses, nos gustaría dirimir nuestras cuestiones nosotros, ser locales. Ahora, cuando ya se imponen y
y entran otras reglas de juego donde te imponen hasta la lista de concejales, la lista de diputados. Creo que eso molestó muchísimo. Creo que no hubo una libertad, digamos, absoluta en el modo de los paranaenses, de los peronistas paranaenses, de definir quiénes iban a ser los que no iban a conducir. Bueno, esa imposición se transformó en algo contraproducente, porque el compañero que no se sintió contenido, no se sintió representado, optó por la figura de Sergio Barisco, porque hubo un sector importantísimo del justicialismo ¿que lo apoyó? Que lo apoyó. Y hubo un sector de dirigentes importantísimo del justicialismo que fueron cómplices en alguna medida. Porque si vos participás en una interna, aceptás las reglas del juego, quiere decir que vos en la disciplina partidaria tenés que ser verticalista, y con blancos uno no lo fueron. Ahora, el hecho de que usted mismo está reconociendo, Carlos, que hubo votos de justicialismo a favor de Barisco y que Barisco gana con votos de justicialismo, ¿esto significa que hubo un descontento hacia la elección de Blancos Una o la reelección? Sí, lo hubo. Indirectamente yo acabo de explicar que la incidencia de dirigentes de otros departamentos que incidieron sobre Paraná produce este enojo, pero también quienes compitieron, sabiendo de toda esta situación que estábamos viviendo, aceptan competir. Y luego de perder, también aceptan acompañar a Barisco. Entonces no hubo una disciplina partidaria, no hubo lealtad. No hubo lealtad para nada. Acá en Paraná hubo dirigentes que hicieron la plancha, dirigentes que se fueron a su casa, que mandaron a sus compañeros a la casa, y que no hubo una movilidad de justicialismo para la compañera Blanca Nieves. Eso hay que decirlo y hay que destacarlo. ¿Y estas cosas se dicen en las reuniones de las corrientes internas? Sí. Nosotros en Paraná, por ejemplo, hay un mensaje de Gustavo Guzmán, que yo tengo una fuerte amistad de hace 20 años, que hoy es actual diputado provincial, donde lo escuché en una de estas asambleas que nosotros hicimos, en plenario, donde decía que la composición de la lista de unidad se tiene que dar con el grado de representatividad de lo que es el dirigente y con el grado de lealtad. De acuerdo a cómo jugaron algunos dirigentes en Paraná, van a estar dentro de la lista de unidad, sin pedir lugares de privilegio, porque todos los peronistas y todos los militantes sabemos quiénes fueron. O sea que por ahí hay dirigentes que por ahí pregonan la unidad, pero hacen lo contrario, ¿no? Hacen totalmente lo contrario. Así que hay que tener mucho cuidado con ese mensaje de llamar a la unidad y hacernos lo bonito, cuando realmente hicimos todo lo posible y lo imposible para que Blanca no fuera intendente, que no nos permite hoy tener la ciudad, la intendencia de la ciudad de Paraná, después de muchos años que la veníamos, de 2007, 2003 la recuperamos con Julio Solana, 2007 José Carlos Valle, 2011 Blanca Inés Una, donde Paraná venía destacándose por los resultados en un departamento difícil como es Paraná. El justicialismo en las últimas elecciones venía obteniendo un claro triunfo porque se habían hecho las cosas bien. Carlos, le pregunto, con tantos años de militancia, ¿usted ve alguna figura joven que se imponga dentro del justicialismo con los mismos valores que sostiene Gustavo Guzmán? A ver, credibilidad, lealtad, pero también jugar para todos los sectores. Porque, a ver, no tenemos que mezclar con lo que se conoce con la corriente distintas ahora de algunos sectores de la cámpora que tal vez no tengan mucha militancia, no tienen mucha participación de hace muchos años. Yo creo que es el momento ideal y oportuno, digamos, para que irrumpa una dirigencia intermedia en el justicialismo. Tenemos dos desafíos por delante. Tenemos que recuperar nuestro partido, tenemos que darle oxígeno, tenemos que volver a nuestra fuente, tenemos que recuperar que la gente vuelva a confiar en nosotros. Creo que nosotros, los que tenemos más años, y algunos dirigentes que tienen más años, tienen que aportar toda esa experiencia para que el justicialismo presente de aquí en más otras alternativas con otros nombres, digamos. Sobre todo para generar confianza en el militante y en la gente, porque si se incurren los problemas que ha descrito muy bien Carlos, seguramente muchos van a volver a descreer del justicialismo. Y yo creo que yo tengo una frase, el otro día yo decía por ahí, no puede ser del agrado de algunos dirigentes, ¿no? Si nosotros seguimos con la lista de acuerdo, con la lista de consenso, y vamos a estar bien los dirigentes y un grupo pequeño de militantes, pero el resto de la compañerada y el pueblo peronista cada vez está más lejos de nosotros. Creo que tenemos que ser conscientes de que estamos sufriendo una crisis, obviamente, crisis en el buen sentido. De todas las crisis algo bueno sale.
y en el justicialismo creo que tiene espalda suficiente como para sobrellevarla. Nosotros venimos de un partido que tiene 70 años y que hemos sufrido las peores desgracias que se le puede pasar a un movimiento como nuestro. Hemos estado en la buena, hemos estado en la mala, hemos sido un partido proscrito, perseguido, exiliado, compañero desaparecido, y sin embargo el justicialismo ha sabido sobreponerse a todas esas magnitudes y no ponernos de acuerdo y no ver hacia adelante el riesgo que estamos corriendo los peronistas por actitudes mezquinas de algunos sectores del justicialismo, principalmente de la dirigencia. Creo que estamos en un riesgo de seguir perdiendo las elecciones. Carlos, ya en el final, con todo ese contexto que usted describe, que es muy objetivo y muy valiente lo que está diciendo, ¿usted ve la posibilidad de que el viernes en la presentación de listas o en el cierre de listas se haga una lista de unidad con todos los sectores? Yo soy un convencido y como inicié el programa, por ahí no sé si es el momento conveniente para que nosotros los justicialistas tengamos una interna, de acuerdo a las cuestiones que venimos y que yo acabo de denunciar. Pero sí sé que en el justicialismo hace falta una renovación. Hace falta otro estilo, una renovación con principios y con muchos valores. Y por ahí a nosotros nos da esta posibilidad de expresarnos de esta forma porque no tenemos cuestiones pendientes, digamos. Yo soy un afiliado del 85, tengo militancia, creo que me gané un lugar dentro del justicialismo y que por ahí a una cierta edad uno cuando tiene que, de no cuidarme de lo que expreso, yo expreso lo que siento. Creo que el justicialismo está en crisis, que tenemos que recapacitar y tenemos que tratar de ver cómo podemos entre todos aunar nuestro esfuerzo, nuestro criterio y salir adelante, que es lo que realmente el pueblo peronista está pensando y le está pidiendo a nuestros dirigentes. Ahora bien, si seguimos con los acuerdos y seguimos con la lista de unidad, y vamos a seguir perdiendo elecciones. Carlos, bueno, yo le agradezco la gentileza de haber venido a dialogar aquí en los estudios de Cablevisión sobre las internas de justicialismo, que el próximo viernes vence el plazo para la presentación de listas. Dios mediante, la semana que viene ya tendríamos que tener al menos un planteo de unidad o una lista si es que así se da. Carlos, nuevamente gracias en representación de la corriente Arturo Jauregui, las puertas siempre están abiertas. No, muchísimas gracias a usted. Gracias por venir. Hacemos una muy breve pausa y ya estamos con otro grupo de invitados, otros temas de actualidad. Ya volvemos. Y si te gusta el teatro, y mucho más si te gusta el musical, no te pierdas a Pepito Cibrián, nuestro famoso invitado en esta oportunidad. Pepito, lleno de talento y al mismo tiempo de ideas propias. Vale la pena. La educación del futuro necesita cambiar. Tenemos millones de videos educativos a nuestra disposición para enseñar mejor. Y cada vez más docentes y alumnos están conectados a Internet para aprovecharlos. Lanzamos una plataforma que reúne los mejores videos educativos del mundo. Las 400 clases. Un portal para cambiar la educación. Entrá a las400clases.com y accede a los mejores videos para enseñar y aprender. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Luchemos por la vida.
Bien, otro de los bloques que compartimos aquí en Somos Debate, esta propuesta periodística que compartimos desde Coalición Paraná para toda la provincia de Entre Ríos, en lo que tiene que ver con este 2016. Un 2016 muy particular, cambiante. En el bloque anterior veíamos lo que pasaba con el justicialismo, que este viernes cierran las listas para una posible interna. Y ahora vamos a hablar de otro de los partidos importantes que también tiene la provincia de Entre Ríos, como es el socialismo, que este fin de semana pasado se reunió la Junta Provincial aquí en la capital entrerriana. Con tal motivo está con nosotros Lisandro Viali, que es delegado de la Mesa Nacional del Socialismo, ex diputado provincial, ex diputado nacional. Lisandro, muchas gracias por venir y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, a mí bien, y cuénteme usted cómo le va al socialismo, que estuvieron reunidos el fin de semana. Bueno, tuvimos una reunión de Junta Provincial, que es el máximo órgano de conducción por debajo del Congreso Provincial, con novedades del orden provincial y nacional. El 19 de marzo se va a realizar el 6º Congreso Nacional de nuestro Partido Socialista en la ciudad de Rosario, que es el máximo órgano de conducción para evaluar el estado de situación, la performance electoral, que indudablemente estuvo muy por debajo de nuestras expectativas. La renovación de autoridades que va a haber en el orden nacional y también en el orden provincial. ¿Eso va a ser en junio en la provincia? En junio también, el 19 de junio, que es la fecha límite que marca nuestra Carta Orgánica, y la provincia se acopla al cronograma de las fechas que establece el orden nacional. Así que allí vamos a estar casi 600 delegados de todo el país discutiendo el socialismo, nuestra organización en la actualidad, cómo hacer una evaluación autocrítica de lo sucedido hasta acá y cómo proyectar una fuerza política que este año justamente cumple 120 años de existencias, que junto a la Unión Cívica Radical son los dos partidos más antiguos que tiene nuestra nación. Y en esta Junta Provincial se estuvo evaluando, como bien usted dice, las primeras medidas de gobierno en el orden nacional con el nuevo presidente Mauricio Macri, y el gobernador actual, que es Gustavo Bordet, que ahora han quedado cambiado de signo político, ¿no? ¿Y cómo ven toda esa situación? ¿Cómo ven ese contexto? Mire, con preocupación. Por un lado, con lo que significa un recambio de color político, que en sí mismo en la democracia la alternancia es positiva. También entendiendo que hay una luna de miel de cualquier gobierno que recién se inicia, deseando que este gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien a todos los argentinos, lo mismo que en el caso provincial. Pero vemos con preocupación de que se tienen objetivos de cara al bienestar del bien común, pero las medidas que se están tomando son un poco más en la dirección de concentrar la riqueza en pocas manos, ¿no? Dos detalles principales. La exención de retenciones a la megaminería nos parece que es un despropósito, porque eso no hace más que seguir permitiendo el extractivismo de nuestro país y las riquezas que eso conlleva. Usted debe saber, y quizás la ciudadanía no lo sabe, que todo lo que se extrae a nivel de minerales en el orden de la cordillera o inclusive en Entre Ríos, que también tiene mucho de canteras, arena y demás, se hace sin ningún control. Las empresas firman una declaración jurada de lo que ellos extraen sin control ninguno. Sin tener una fiscalización. Sin tener una fiscalización adecuada, exactamente. Así que usted imagínese si sobre esa posibilidad de hacer lo que se quiere con la declaración jurada, todavía se le exime de retenciones. Y creo que eso es una muy mala señal para lo que significa esto que plantea el presidente Macri, que quiere aumentar el bienestar de la ciudadanía, de los que menos tienen. Creemos que para que eso se consiga hay que tener medidas que vayan en el mismo sentido. Si yo le digo a usted que queremos redistribuir la riqueza de Argentina, pero las medidas económicas y políticas que tomo son para concentrarla en los grupos empresarios de siempre, algo no funciona. Uno de los sectores, una de las críticas mayores que ha recibido la provincia y sobre todo los productores de Entre Ríos pasa por el acoso o el ahogo hacia sectores de la producción. Ha habido algunas resoluciones a nivel nacional que habían sido promesa de campaña. ¿Ha llegado el beneficio para algunos sectores de la producción? Mire, en el mismo sentido que hablábamos recién de la megaminería, lo que se hizo fue bajar algunos puntos en las retenciones a la soja y al maíz, al trigo. Pero ahí caemos en lo mismo. Sacar retenciones a todos por igual significa que los grupos empresarios poderosos que se dedican al sector agropecuario son los que terminan recibiendo la mayor parte de la torta de ese beneficio. Los pequeños y medianos productores, usted recordará cuando yo era diputado nacional,
en pleno conflicto agropecuario, planteábamos la necesidad de segmentar las retenciones agropecuarias. Esto quiere decir que los grupos concentrados tengan un nivel de retenciones mayor que los pequeños y medianos productores, de manera de que estos últimos puedan ser competitivos. La lechería es otro caso, está en una situación de quebranto, el productor recibe muy por debajo de lo que son sus costos de producción, y en la góndola vemos que la leche está muy por arriba de las posibilidades de los consumidores argentinos. Entonces, en la cadena de valor, alguien se está quedando con la mayor parte de la torta y no justamente es el productor. Ahora, ¿cómo se hace para modificar o corregir esta situación? Bueno, eso se hace con un plan agropecuario integral, con las ganas de poner el foco en el sujeto social que queremos defender. Nosotros siempre planteábamos la necesidad de promover y defender al pequeño y mediano empresario, tanto de la ciudad como del campo. Las medidas que vemos en el gobierno de Mauricio Macri benefician a los mega empresarios, tanto en la minería como en el sector agropecuario. Lisandro, usted dijo al comienzo de la entrevista, del bloque, que uno de los temas que se abordaron en la reunión de la Junta Provincial este fin de semana es hacer una lectura de lo que pasó en las últimas elecciones en Entre Ríos. Ustedes esperaban más votos para el sector, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Creemos que la elección que hizo el espacio progresista estuvo muy por debajo de las expectativas. Indudablemente que es muy difícil competir contra los grupos de comunicación también concentrados, contra la billetera que tuvo, por ejemplo, el espacio de Cambiemos que lidera Macri, o el oficialismo desde el aparato del Estado. Generar una alternativa independiente en política es muy complejo, muy difícil. Es como llevar adelante una pequeña y mediana empresa en la Argentina, ¿no? Son condiciones muy adversas, pero bueno, seguiremos trabajando en el sentido que lo venimos haciendo desde hace tiempo. Y un dato más, usted sabe lo que pasó con el contrato privado de Chevron YPF. Laura Alonso, que fue diputada nacional conmigo, muy combativa ella, me recuerdo verla en las bancas, en contra de todo lo que era esta situación y planteando que eran corruptos los que habían hecho ese pacto privado entre Chevron y YPF. Ahora vemos que como Oficina Anticorrupción sale a decir de que está de acuerdo con que sea secreto porque sería como descubrir la receta de Coca-Cola. Entonces, volvemos siempre al mismo lugar. Se dice que queremos promover el bien común, pero se actúa política y económicamente a favor de los que más tienen. Lisandro, en los últimos años el socialismo en Entre Ríos tuvo participación en el Consejo Deliberante, con la figura de Lisandro Viale también en la Cámara Baja de la provincia. Ustedes en este periodo han perdido, digamos, protagonismo tal vez en Paraná y en el resto de la provincia. ¿Hay concejales también? Bueno, nosotros teníamos en juego mi banca provincial, la banca del concejal Marcelo Haddad aquí, en Concepción del Uruguay, la de Verónica Magni, y lamentablemente por muy pocos votos no pudimos renovar esos escaños desde el espacio político que nosotros representábamos, pero bueno, vamos a seguir trabajando de cara al 2017, de cara al 2019, y entendiendo que en el orden nacional deberá venirse una reflexión política positiva, que tenga que ver con una renovación, con inserción de mayor cantidad de personas jóvenes en los cuadros dirigenciales de nuestra organización y que de cara al 2017 podamos tener una performance electoral muy diferente a la actual, porque creemos que es necesario un espacio de izquierda democrática en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, en nuestra Argentina, porque si bien saludamos de que hay un presidente que no responde ni al Partido Justicialista ni al Partido Radical por primera vez en la historia de nuestro país, desde el voto electo de la democracia, nosotros creemos que es muy necesario un espacio de izquierda democrática que ponga un poco esta coherencia que estábamos hablando, ¿no? Hablemos a favor de los que menos tienen, pero hagamos cosas para que los recursos lleguen a los que menos tienen y no caer otra vez en un relato de que estamos diciendo de que vamos por el buen camino, pero todas las medidas, y creo que esto de Chevron es muy preocupante, van en el sentido de seguir favoreciendo a las corporaciones económicas. ¿Cómo ve el gobierno provincial de Gustavo Bordet en estos primeros 3 meses aquí en la provincia? Bueno, veo de que el Partido Justicialista ha entrado en una crisis de liderazgo, porque se terminó el liderazgo del ex gobernador Urribarri, y vemos que Bordet intenta cambiar un poco, volvemos un poco al planteo, ¿no? ¿Usted recuerda como periodista experimentado que es que alguna vez se haya reclamado la coparticipación al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? No, nunca pasó. Jamás. Bueno, ahora parece que los gobernadores entrerrianos se acuerdan de que hay que pelear por la coparticipación, cosa que nosotros hemos planteado desde el primer día.
en buena hora que esto se haga así. Pero lo que no se puede hacer es tener una opinión acorde a lo que me conviene en cada momento coyuntural. Así como Laura Alonso la criticamos porque cambió de posición radicalmente y ahora dice que ella no tenía toda la información, entonces que le pida disculpas a los que trató de corruptos porque entonces no lo eran, de acuerdo a lo que ella piensa hoy. Ahora, Lisandro... En el caso de Bordet lo mismo, ¿no? Así como antes se decía que la coparticipación no había que ir a disputarla, ahora se sale a disputar la coparticipación en buena hora, pero que sea para el beneficio de los entrerrianos, no para el beneficio de una conducción política. Es evidente que el contexto político cambió, ¿no? Uno recuerda hace no más de 15 días, viéndolo a Recalde, el presidente de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, diciendo no vamos a dar quórum para el tema de los holdowns, el arreglo con los buitres, y hace 24, 36 horas, usted lo habrá visto, está en todos los medios, que el gobernador Gustavo Bordet le pide a los legisladores del Frente para la Victoria de Entre Ríos, dirigentes jóvenes como Barreto y otros más, que no tienen tanta militancia dentro de Justicialismo, estos jóvenes, me parece, usted que los conoce. Y bueno, yo los conozco... ¿Usted participó en algún momento de alguna de estas reuniones? ¿De qué sí como colega legislador nacional? Sí, sí, están más insertos creo que en la cámpora, ¿no? Exacto, estos legisladores sí, sí. jóvenes que usted dice, que es bastante distinto hablar de la estructura tradicional del Partido Justicialista. Pero bueno, yo creo que este tema de los holdouts es un tema delicado, pero es un tema que hay que ponerle un coto, hay que ponerle una orientación. Se podrá estar más a favor o menos a favor de la negociación que llevó adelante el ministro Pratgay, pero creo que hay que estar a favor de cerrar ese capítulo, porque si no, toda la credibilidad internacional y pedir posibilidades de financiamiento a tasas razonables se hace muy difícil con esta herida abierta, ¿no? Así que veremos qué es lo que sucede, pero reitero, creo que no se puede hacer política de la extorsión. Los que antes eran oficialistas decían una cosa cuando estaban en el gobierno, y los que antes eran opositores ahora dicen otra cosa cuando están en el gobierno, y esta es la esquizofrenia que debería terminar nuestra querida política vernácula, ¿no? Ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace en el llano y en el poder, ¿no? Hace poco, y le pregunto como hombre político, como ex diputado provincial, no sé si se ha enterado de la denuncia que ha hecho el abogado Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra el ex gobernador por las cuestiones de un supuesto enriquecimiento ilícito y de sociedades comerciales a nombre de testaferros y también de ex familiares o cercanos de Sergio Uribarri. ¿Qué cree que pasó con esta denuncia que hizo Rubén Pagliotto días pasados de que fue violentado su estudio jurídico y le robaron información? Mire, yo no puedo opinar sobre si fue desde adentro o desde afuera que es la disputa que hay por estos días. El forzamiento de Sí. su estudio, ¿no? Lo que sí le puedo decir con total tranquilidad de conciencia es que cuando yo estuve en la Cámara Baja denunciamos permanentemente esta situación de un listado largo de enriquecimiento ilícito de varios funcionarios. Nos llama la atención que la justicia, cuando Uribarri era gobernador, no actuaba, y ojalá lo haga ahora de oficio como lo debería hacer. También cuestionábamos, ¿se acuerda el famoso caso de las cosetruchas, que le pedimos la renuncia en reiteradas oportunidades a quien fue ministro de la Producción, y hoy está en la justicia, y espero eso se pueda resolver? Creo que hay una situación de corrupción generalizada en el Estado provincial que es muy preocupante, y que este capitalismo de amigos con Arroz S.A., recuerda que también salimos a denunciar la creación de esa empresa absolutamente trucha, la compra y la venta malversada de Cotapa y el frigorífico San José. Bueno, hay un rosario de temas que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito, la cuestión de la citrícola Yui, que también salimos a denunciarlo, y también fuimos a la justicia, entre otros diputados, con temas que hacen a la cuestión de ¿se acuerda de las empresas chinas, de los acueductos y demás? Así que en ese aspecto estamos muy tranquilos con nuestro accionar en la legislatura, y le pedimos a la justicia que actúe, porque este escándalo de que la presidenta del Superior Tribunal sea socia del exgobernador también deberían dar cuenta en la justicia, y que los mismos integrantes de la justicia, si hicieron cosas que no se deben, el peso de la ley caiga también sobre ellos. Lisandro Ayala, yo le agradezco la visita aquí a los estudios de Cablevisión para hablar de temas de actualidad, del socialismo y también de política de Entre Ríos, y sobre todo en un año en que también el socialismo va a renovar su conducción. Las puertas siempre están abiertas para conocer la opinión de ustedes. Bueno, muy amable, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por venir. Hacemos una muy breve pausa y ya estamos también con otro tema de actualidad provincial. Ya volvemos.
si te gusta el teatro, y mucho más si te gusta el musical, no te pierdas a Pepito Cibrián, nuestro famoso invitado en esta oportunidad. Pepito, lleno de talento y al mismo tiempo de ideas propias. Vale la pena. La educación del futuro necesita cambiar. Tenemos millones de videos educativos a nuestra disposición para enseñar mejor. Y cada vez más docentes y alumnos están conectados a Internet para aprovecharlos. Lanzamos una plataforma que reúne los mejores videos educativos del mundo. Las 400 Clases. Un portal para cambiar la educación. Entrá a las400clases.com y accede a los mejores videos para enseñar y aprender. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Luchemos por la vida. Bien, otro de los bloques que compartimos aquí en Somos Debate. Ayer, martes 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer a nivel país, en Entre Ríos y también en Paraná hubo diversas actividades de distintos sectores de la comunidad para homenajear la figura de la mujer y también para dejar algunas reflexiones sobre algunas cosas que pasan en nuestra sociedad. Con tal motivo, hoy le hemos convocado a una de las mujeres que más trabaja en defensa del rol de la mujer, sobre todo de la mujer golpeada, de la mujer víctima, como es Silvina Calveira de Red de Alerta. Silvina, muy buenas noches y muchas gracias por venir a este espacio. Muy buenas noches a ustedes y gracias por convocarnos. Bueno, uno podría hablar en este bloque de muchas cosas, resaltando la figura de la mujer, del trabajo, del pero periodísticamente y también como ciudadano, como hombre, no deja de sorprender algo que me parece que es muy grave. Cuando se conoció ayer de parte del Poder Judicial que en los últimos 5 años en Entre Ríos son alarmantes las cifras de violencia de género, estamos hablando de 6.000 casos casi en 5 años en Entre Ríos. Sí. Si lo tomamos por año, por mes, estamos hablando de que hay más de 100 y pico de denuncias mensuales en Entre Ríos, solamente las denunciadas. Sí, exactamente. Más que alarmante, también es preocupante. Porque demuestra una realidad y que no solamente nos tenemos que quedar con esas cifras muy frías, como decimos, sino que también la cantidad de mujeres que no están incluidas en esa estadística, porque justamente no se animan a denunciar por hechos de que muchas veces terminan deambulando en los pasillos de los distintos organismos, sin respuesta alguna. Hoy justamente nos comentaba una compañera que tiene una denuncia y donde está pidiéndose ya más de 2 meses el tema de la prohibición de acercamiento del victimario y todavía no ha tenido respuesta. También estamos acompañando a una persona que me dice: mi hija necesita asistencia psicológica y me dan un turno de acá 3 meses cuando la necesita hoy. Entonces, esto habla de que también muchas veces las mujeres no se animan a denunciar porque... Por temor. Por temor a no tener una respuesta urgente y también... por desconocimiento también. Por desconocimiento, por desinformación.
que esto habla de cómo se debe trabajar también en la incidencia territorial en los barrios, en las escuelas, en los distintos efectores, fundamentalmente en lo que es la educación, ¿no? Tener en claro cómo se deben articular la política pública en los distintos organismos, dejarse de mezquindades muchas veces que existen y disputas estériles, y tener una mirada muy más amplia, que es que enfrente tenemos una mujer que está padeciendo maltrato, ya sea psicológico, que es el primer alerta que debe tener una mujer en el ámbito familiar, que luego pasa a la violencia física, que muchas veces se le pide perdón y se entra en un circuito de la violencia que es muy difícil salir si no se tiene una contención, no se la empodera, no se la ayuda, y que muchas veces termina en una víctima de feminicidio y que puede haber sido una muerte evitable. Si bien en todo este contexto que usted describe, ¿hay clases sociales para decir que hay un sector más castigado por la violencia de género? No, en realidad hoy tanto la violencia de género, en lo que habla de la violencia intrafamiliar, como también la trata de personas, que es otra de las formas más aberrantes, cualquiera persona puede ser víctima, cualquier mujer puede ser víctima, cualquier niña, cualquier joven. Hoy la violencia es estructural, es transversal, y con algunos condimentos que no son justificativos, que vemos que se agravan aún más por el tema del alcoholismo, del avance de las adicciones por el narcotráfico, y también por la falta de respuesta en cuanto a garantizarle derechos sociales humanos fundamentales a estas mujeres, porque muchas de ellas, incluso hasta por vergüenza, en una sociedad, incluso más si se tratan de ciudades pequeñas, conservadoras, existe todavía estos temores, estas vergüenzas de que mi vecino o mi compañera, si soy docente, mi compañera de escuela o de mi profesión, sepan que yo soy una mujer que padece violencia. Existen estos temores, estas vergüenzas, y que muchas otras, en otros casos, no tienen un trabajo o no tienen una vivienda donde ir y tienen hijos, entonces soportan cualquier tipo de maltrato por estas cuestiones que todavía falta mucho por hacer, porque legislación tenemos una batería y muy buena legislación. Bueno, ayer, sin ir más lejos, en el Poder Judicial de Entre Ríos se dejó habilitado un sector sobre todo lo que es jurisprudencia, y que también desde el punto de vista digital se puede consultar a nivel, creo que local y nacional, ¿no? Sí, nosotros lo que apelamos, y en esto estamos trabajando, bueno, ayer tuvimos toda una actividad en el marco del Día de la Mujer, y hoy tuvimos una reunión incluso a la mañana con las compañeras que vinieron de Buenos Aires y de Rosario, y vamos a hacer una presentación también en el Superior Tribunal, porque nos interesa de esos 30.000 casos de denuncias que hay, ¿qué pasó con esas mujeres? ¿Qué asistencia se les dio a esas mujeres? ¿Y tuvieron respuesta a esas 30.000 denuncias? Y eso es lo que queremos saber. Otra cosa que también he escuchado, y desde el punto de vista periodístico, dicen algunos que muchas de esas causas caen en juzgados, lamentablemente, de hombres, y no hay una celeridad en esas causas como con otras que sí están en mujeres por esos temas. Yo en esto nos ha tocado participar, yo diría hablar de la justicia que todavía tiene una visión machista en general, varones y mujeres. Todavía hay juezas que yo soy parte del Consejo de la Magistratura por la sociedad civil, y cuando hacemos las entrevistas incluso, que nuestras preguntas apuntan justamente a qué visión tienen sobre su vida diaria, el cotidiano, la respuesta que necesita el ciudadano común, y también lo vemos en las sentencias muchas veces. Hace muy poco tiempo, en una localidad muy cercana aquí, una jueza, en el caso de una violación, la sentencia fue, mientras el abusador anda por el pueblo caminando, la sentencia fue pagar una fianza. De parte de una mujer jueza. Exactamente. Entonces uno se encuentra con esas cuestiones y ve que todavía, mientras quienes nos gobiernan o quienes imparten justicia tienen esta visión y no una visión con perspectiva de género, es muy difícil que la tolerancia social sea cero también a la violencia, ¿no? Sí, bien, ¿y por qué pasa esto? ¿Qué visión tenés vos? Yo creo que la base de esto, y fundamentalmente, es la educación. Se han perdido valores fundamentales que vienen desde la familia,
en cuanto a la educación que reciben los niños, niñas. Nosotros ahora en este informe que también presentamos en la cantidad de víctimas en la provincia, también hicimos un informe en cuanto a promedio etario, y el 52% aproximadamente que está arrojando la estadística a nivel provincial habla de las víctimas entre los 16 y los 30 años. Luego, bueno, sigue entre 40 y 51 y mucho menor hasta los 70 años. Alrededor del 43%, entre 40 y 50 años. Y estas cifras no han variado desde el año 2007 a la fecha. Entonces hay algo acá que estamos hablando de los jóvenes, de una edad promedio, y estamos hablando de nuestros adolescentes. Entonces, y por eso decimos el primer alerta debe ser en el noviazgo, y la base es la educación, porque muchas veces hasta nosotros, las propias mamás en sus hogares, educamos a los niños, varones, en una cuestión de masculinidad y de asimetrías de poder con la niña, su hermana mujer, en una cuestión de sumisión, con barreras de género, con estereotipos de género, incluso los varones vestidos de celeste, las niñas vestidas de rosado, los varones juegan con autos. Sí. ¿Y por qué las mujeres no podemos jugar con autos cuando nos gustan los autos? O sea, son estereotipos de barreras de género que se siguen imponiendo, y no solamente en los ámbitos familiares, sino en los ámbitos laborales. Tenemos lo que se llama el techo de cristal, que es la limitación que tenemos las mujeres en poder acceder a cargos jerárquicos, a tener igual remuneración por igual salario. Hay una diferencia de un 30% aproximadamente a nivel nacional en esto, y siguen habiendo cada vez más barreras, y este techo de cristal no lo podemos superar. Entonces, yo creo que lo fundamental es educar para transformar, educar desde la familia como iguales, como sujetos de derechos que somos, y como sujetos también en cuanto a igualdad de oportunidades, y también obviamente con el factor escuela. Es fundamental el rol, y esto lo notamos nosotros que damos permanentemente capacitaciones. Existe mucho voluntarismo de los docentes aisladamente, o de algunas instituciones con directivos que tienen una mirada de poder trabajar en la prevención y en la erradicación, pero no hay una política transversal que venga desde el Consejo de Educación, que baje a las escuelas, que sea de la currícula escolar en todos los niveles, primario, secundario y universitario, trabajar con esta mirada de como iguales, como sujetos de derechos que somos. Silvina, te pregunto en general porque hay mucha gente que está del otro lado del televisor y tal vez no lo sepa lo que es el feminicidio, que tanto se habla últimamente y que lamentablemente Entre Ríos ocupa uno de los casos más resonantes a nivel nacional, y estamos en un ranking, creo que es segundo o primero, estamos ahí, ¿no? Sí, nosotros ya no hablamos de femicidio, sino de feminicidio, como bien lo decís, porque el femicidio habla de un homicidio simple, aislado, y el feminicidio nos asesinan en crímenes de odio por el solo hecho de nuestra condición de ser mujer, y donde también hay una responsabilidad de quienes nos gobiernan, que son quienes nos deben brindar todas las garantías constitucionales e institucionales por nuestra integridad física, por nuestra libertad en lo que es la explotación y la trata de personas, y que no está. Entonces, y ese no estar implica que haya más muertas, implica que, y a su vez, obviamente, que implica que puede haber muchos casos y muy resonantes, uno acá en Paraná de Karina Pérez, que hubiera sido una muerte evitable si hubiera tenido una respuesta de los organismos estatales que le deben dar esa respuesta a la víctima. Nosotros ayer cuando estábamos decíamos, hoy conmemoramos los logros que hemos obtenido las mujeres, pero falta mucho por hacer en lo que hace a este sistema que nos sigue oprimiendo, y en esto que vos decías, la estadística es un claro ejemplo de opresión. Hoy ocupamos el segundo lugar en nuestro observatorio de Red Alerta. Dice que tenemos 72 mujeres víctimas de feminicidio en la provincia, del 2007 a la fecha, más 14 vinculados, que es cuando el varón asesina a su hijo o a su actual pareja,
en esto de causarle mayor dolor, que de hecho es así porque se trata del hijo o de una hija. Bueno, los últimos muchos casos hay de estos en Concordia, en Paraná, los lugares más que también hicimos estas estadísticas, los volcamos en gráficos de gráficos de tortas y de barras, donde demuestra que las mayores cantidades de departamentos y afectados son Concordia y Paraná, en primer lugar Paraná. Estamos hablando de un 26% de esas 72 víctimas. ¿Responde a algo eso? Yo creo que sí, yo creo que responde a cuestiones que hablábamos hoy de mayor cantidad de habitantes, poblaciones con mayores problemáticas en cuanto a adicciones y a estos condimentos que decíamos hoy, el avance del narcotráfico. Y responde también a que obviamente cuestiones que van muy de la mano en algunos sectores de los gobiernos con una mirada muy feudal y concentrada y conservadora, y que creen que porque somos mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, se puede abusar, se puede violar, se puede acosar. También hablamos del acoso callejero, que también es invadir nuestra identidad como personas en un espacio público. Ahora, Silvina, eso que vos describís, uno lo ve en los medios nacionales y en las páginas de internet, el tema del acoso callejero, el acoso laboral, pero son temas que, a ver, te doy mi opinión, hace 15, 20 años estos temas no se tocaban, hoy por lo menos están en los portales de internet, están en los medios, están en las redes sociales todas estas cosas. Yo creo que ha habido un crecimiento y como todo cambio necesita de un tiempo también, ¿no? Sí, eso es lo que te decía hoy, lo primero que ayer debatíamos en los paneles que tuvimos era arranquemos con los logros que obtuvimos. Hoy también las mujeres hemos obtenido logros en cuanto a participación. Ocupamos incluso luego de la década del 90 con la flexibilización laboral, la precarización, también hubo una feminización de la pobreza, por lo tanto las mujeres tuvieron que salir al mercado laboral, pero de la mano de la precarización y de la flexibilización. Entonces estos logros los debemos reivindicar, la legislación vigente la debemos reivindicar, pero sin presupuestos, sin recursos. Nosotros participamos del Comité contra la Trata de Personas hace muy poquito tiempo en Buenos Aires, que nos fuimos convocadas por el Gobierno Nacional, porque pretendemos que se activen los que son los consejos federales, pero que no se conviertan en una mesa de café, sino que realmente sean federales con organizaciones que trabajamos en el territorio. Y las compañeras funcionarias se ven con la problemática que no encuentran y no cuentan con recursos. No tienen presupuestos asignados. Estamos hablando que el Consejo Nacional de la Mujer recibe 0,0018 centavos por víctima, cuando que estamos hablando de que 1 cada 4 mujeres recibe violencia a nivel nacional. Silvina, en todo este contexto hay cosas buenas, como dice Silvina. Ayer en el Día de la Mujer se marcaron estos logros, se exaltó esto, pero yo quería cerrar ya y redondear este tema. Te dejo la cámara 30 segundos para que vos dejes tu mensaje como integrante de Red de Alerta, como una de las visionarias de esto que empezaste hace mucho tiempo con la violencia de género, de animar a defender y a denunciarse a las personas que sufren esto, no solo violencia de género, sino violencia familiar, violencia laboral, como debe haber en todos los sectores. ¿Qué mensaje le dejás al que está del otro lado del televisor, que uno siempre escucha por el trabajo periodístico, que hay ciertos temores en denunciar, por temor a la represalia, por miedo, por desconocimiento, por no saber a dónde, que es tal vez otra de las preguntas? Sí, ¿no? yo creo que es un compromiso primero que debemos asumir todos, nosotros como ciudadanos fundamentalmente, como organizaciones de la sociedad civil, y debemos tener un total acompañamiento de quienes nos gobiernan, con una mirada, como te decía anteriormente, con una perspectiva de género, para evitar muertes evitables. Y las mujeres debemos hacer este camino que muchas veces es doloroso, muchas veces nos encontramos con estas barreras de género, pero no tenemos que soportar ningún tipo de maltrato, y que tener esta alerta que empieza con el psicológico, el maltrato psicológico, el maltrato simbólico, el maltrato
en lo que es también mediático muchas veces, que también se da a través de cómo se manejan en los medios casos que muestran un cuerpo de una mujer o se ventilan detalles de la víctima. Hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones. La violencia institucional, que nosotros también padecemos, no solamente por parte del Estado hacia nosotros, sino que también muchas veces quienes militamos en sindicatos la padecemos por parte de nuestros pares varones. Nos discriminan por ser mujeres, la violencia laboral, el mobbing, el acoso que también se da, y esto hoy todo se puede denunciar. Hay distintos organismos que están interviniendo. El lugar más cercano como para resolver, o redondear alguna cosa que alguien que esté viendo de otro lado y no sabe a dónde acudir. Nosotros, nuestro consejo es evitar la policía, siempre lo decimos claramente, porque por más que haya un esfuerzo de algunos organismos en cambiar una mirada, yo creo que todavía falta mucho en la formación con esta mirada y que no, cada vez que una mujer acude a una comisaría no la revictimicen o no la estigmaticen, o querer tomarle una exposición y una denuncia, o decirle algo le habrás hecho a tu pareja, o mirarla como está vestida, o porque usa una pollera corta le pasó eso que le pegaron. Primero eso, y segundo, acudir a la Fiscalía. Hoy hay una unidad fiscal de género acá en nuestra provincia. Nosotros tenemos una en Paraná que justamente ahora brindó un informe de que desde septiembre a estos días hay alrededor de 3.111 denuncias solamente en el departamento de Paraná. Y en caso, obviamente, en caso de no tener respuesta de los organismos, acudir a nuestra organización. Nosotros hacemos el acompañamiento, porque muchas veces pasa esto también. El ciudadano común pretende hacer la denuncia y se encuentran con que no se la quieren tomar estas cuestiones, estas barreras de género o burocracia, llamémosle, y van acompañados de una organización y cambia la mirada, cuando tenemos que ser tratados todos iguales. Silvina, muchas gracias por tus reflexiones y también por tus consejos para la gente. Gracias a ustedes por la convocatoria. Muchas gracias. Silvina Calveira, de Red de Alerta, una persona que desde hace mucho tiempo está trabajando por los sectores a veces más castigados y especialmente por el rol de la mujer. Estamos llegando al final de esta propuesta de Somos Debate. En 7 días más estaremos compartiendo con ustedes temas de actualidad de la región de Paraná y de Entre Ríos. Gracias por estar allí.